En esta tarde sean todos bienvenidos a este lugar, hermano. Qué bueno que pudieron venir para exaltar y bendecir a nuestro Señor, pero también para aprender de su palabra. Recuerde, hermano, estamos estudiando la serie en este mes de febrero, la serie denominada Viviendo el Reino de Dios, que está fundamentada en lo que es el Sermón del Monte. Así es de que yo le invito a que me acompañe a la ladera de ese monte allá en Galilea y nos sentemos, hermano, en ese pasto fresco, así como Jesús y sus discípulos, y podamos escuchar al Maestro hablando a nuestras vidas. ¿Cómo será esto? Vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5. Sí, vamos a leer los versículos 13 al 16. Mateo, capítulo 5. Gracias, hermano. Versículos 13 al 16. Vamos a leer este versículo y después vamos a orar a Dios pidiéndole que Él nos ayude para que este tiempo que vamos a dedicar en la enseñanza sea de grande bendición y repercuta, hermano, trascienda en nuestro diario vivir continuamente. Dice la palabra del Señor juntos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incline su rostro y oramos a Dios. Padre celestial, te agradecemos tu mucha misericordia, porque es por tu mucha misericordia, Dios, que no hemos sido consumidos, sino antes al contrario, Padre, la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos da paz, la que nos permite estar, Señor, gozosos delante de tu presencia. Dios, te hemos exaltado, te hemos bendecido. Ahora, Padre, queremos que tú hables a nosotros. Que la lectura de tu palabra, la exhortación y exposición de la misma sea tal, Señor, que nuestra vida se sienta conmovida y movida, Señor, para poder vivir de acuerdo a tú lo mandas. Mi Dios, mi vida está en tus manos para que tú te manifiestes poderosamente y hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Ocupemos nuestro lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Estamos estudiando la serie Viviendo el Reino de Dios. Como le mencioné, estamos explorando todo lo que es el Sermón del Monte. Y la semana pasada, en nuestro primer mensaje, hablamos acerca de las bendiciones del reino, hablamos de las bienaventuranzas y estudiamos, hermano, que la verdadera bienaventuranza o la verdadera bendición no es terrenal, sino es completamente espiritual. Después vimos otras 4 bienaventuranzas que nos enseñaron que la bendición del reino se manifiesta en nuestro carácter y en nuestra conducta. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó. Pero adicional a eso, cuando Jesús estaba, hermano, ahí en el Sermón del Monte explicando, habló unas palabras adicionales que fueron las que nosotros dimos lectura y sobre el tema del cual, hermano, quiero platicar con ustedes en esta tarde, que es luz en la oscuridad. Es lo que Jesús habló respecto a luz en la oscuridad. Y el Sermón del Monte, hermano, es donde Jesús enseña a sus discípulos 2 cosas: su identidad y su misión. En este segundo mensaje de esta serie, vemos que en este Sermón del Monte vamos a encontrar 2 cosas importantes, hermano: nuestra identidad como creyentes y nuestra misión como creyentes aquí en el mundo, hermano, es lo que vamos a entender. Esta cita de Mateo 5 usa 2 metáforas poderosas. Está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero también utiliza una segunda metáfora diciendo, sois la luz o son la luz del mundo, y sobre esta es en la que me quiero enfocar. ¿Por qué? Porque estas 2 imágenes muestran cómo nosotros, los creyentes, cada uno de los que estamos aquí presentes, cómo debemos de impactar, hermano, cómo debemos de alguna manera influir en la sociedad, en nuestra familia, en nuestros trabajos, donde quiera que nosotros estemos presentes. Y nos vamos a enfocar de una manera particular en que somos llamados a ser luz en la oscuridad. La primera parte de este mensaje la he titulado El llamado a ser luz en el mundo, que está en el versículo 14. Sí, esta primera parte, el llamado a ser luz en el mundo. Dice este versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Tomo nada más esa primera parte.
e importante, hermano. Jesús está diciéndole a los suyos, a los que estaban presentes, ahí a los 12, estaba Felipe, estaba Juan, estaban los dos Judas, estaba Santiago, y a todos los hermanos que estaban ahí con él, les dice, los mira a los ojos y les dice, ustedes, cada uno de ustedes. Yo creo que Jesús con su vista recorrió a sus 12 y a los que estaban adicionales, diciéndoles, ustedes son la luz del mundo. Y este título de la luz del mundo es muy significativo, porque hermano, Jesús mismo dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Él se proclama, se titula a sí mismo el maestro de Galilea diciendo, yo soy la luz del mundo. Son palabras de Jesús. Pero en este momento, Él está diciendo, ahora ustedes, cada uno de ustedes 12, cada uno de los presentes, e inclusive nosotros, porque la palabra trasciende hasta nuestro tiempo, hermano, nosotros somos la luz del mundo. Y es importante que lo entendamos. Así, hermano, como la luna refleja la luz del sol, porque la luna no tiene luz propia, sino que refracta la luz del sol para que la luna luzca, para que la luna se pueda ver, hermano, luna llena, luna creciente, luna menguante, en cada una de sus fases, hermano, es importante que la luz del sol se proyecte sobre de ella. De la misma manera, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente, soy el origen de esa luz y ustedes también son la luz del mundo. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque la luz representa la verdad. La luz representa la pureza, la luz representa la dirección y está contraponiendo a las tinieblas, ¿sí? Cuando hay luz, hermano, se van la oscuridad. Todos nosotros queremos que siempre haya luz y por ahí un autor, no recuerdo el nombre, apenas ahorita me viene a la mente, cuando dice que nunca es más oscura la noche que cuando comienza a clarear el día. Cuando la luz comienza a manifestarse, cuando la luz se presenta, hermano, toda tiniebla se disipa, toda duda se va y es importante, hermano. Entonces, es menester necesario que nosotros entendamos que somos la luz. ¿Pero qué es la luz? Cuestionaba yo a una persona en esta semana. Para ti, ¿qué es la luz? ¿Qué representa la luz? Y estábamos en ese debate de qué era la luz y nos dimos a la tarea o me di a la tarea de investigar respecto a qué es la luz. Hermano, y por ahí encontré que Albert Einstein, ese alemán de ascendencia judía, uno de los físicos más prominentes del siglo pasado, él dijo que, hermano, la oscuridad es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, hermano, cuando no hay luz, hay oscuridad. Entonces, por consiguiente, la luz es aquella que quita toda oscuridad. Sí, es esa energía que a través de los fotones permite que nosotros veamos. Ustedes se fijan, aquí tengo una luz artificial, estas lámparas que están proyectando fotones sobre mí para que ustedes me vean. A muchos de ustedes los puedo ver tenuamente porque está apagada la luz ahí en las butacas. Pero cuando la luz, hermano, se activa, cuando la luz se prende, podemos ver dónde se nos cayó el celular. Podemos ver qué es lo que estaba molestándonos por ahí. Si estamos en casita, sí, hoy una alumna del Instituto Bíblico dijo, hermano, me golpeé la cabeza con el ropero porque me levanté y no me di cuenta y estaba la puerta del ropero abierta. ¡Pum! Traía una marca aquí en la frente. Le digo, te golpeó tu esposo. Dice, no, fue el ropero. Pero bueno, ¿por qué? Porque estaba oscuro. Sí, porque estaba oscuro y ella traía la marca del ropero sobre su frente. Pero bueno, la luz nos permite ver, la luz nos da tranquilidad, la luz nos da confianza. Hace muchos años, hermano, cuando iba a predicar a los pueblos, me tocó llegar cuando no había luna y estaba completamente oscuro en un pueblo allá en el centro del país y yo nada más caminaba y se escuchaban los perros tras de mí. Yo no veía ni dónde estaban, pero lo sentía y tenía mucho temor porque venían los perros. Yo nada más con un palito así atrás decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temería mal alguno. Y me estaba moviendo así para que los perros no me agarraran, pero no los veía. Y estaba asustado, realmente estaba asustado porque lo sentía, pero no sabía ni si estaban cerca, si estaban lejos, pero ahí estaban. Cuando llego a un lugar con suficiente iluminación, me sentí tranquilo, porque dije, ya puedo ver qué pasa, a dónde pateo, a dónde corro, qué hago. La luz nos da seguridad, ¿sí? La luz nos hace sentir tranquilos y es importante que suceda de esta manera. Entonces, este primer punto nos habla que somos llamados a hacer luz en el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Así como le mencioné mi experiencia allá en el centro del país, en ese pobladito, hermano, de San Juan Tepecoculco, ya me acordé cómo se llamaba, San Juan Tepecoculco. Hermano, nosotros vivimos en un país
en un mundo, que está en las tinieblas. La palabra del Señor, profetizando Isaías, habló diciendo, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones. Fueron sus palabras. Y no se equivocó. Es más, desde antes de Isaías ya había oscuridad y tinieblas porque, hermano, dése cuenta cómo ha aumentado la violencia y la inseguridad, no solo, hermano, en nuestra región, en nuestro municipio, ni en nuestro país, sino a nivel global. Las tasas de homicidio, las tasas de crímenes y guerras, hermano, en varias partes del mundo son evidencia de tinieblas, de oscuridad en las relaciones humanas. Los conflictos en Ucrania, los conflictos allá en Medio Oriente muestran cómo la humanidad en esa oscuridad siguen atrapados en ciclos de violencia, en ciclos, hermano, de destrucción. Aparte de ello, también podemos contemplar la confusión moral y el relativismo ético. Cuando menciono esto, veo, hermano, que el concepto de verdad, el concepto de moralidad son cada vez más subjetivos. Cada quien cree hacer la verdad a su manera y se cumple lo que dice la palabra del Señor cuando menciona en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, cuando esto se manifiesta, no es otra cosa más que un mundo de oscuridad donde la gente cree, hermano, en un vacío espiritual que lo que hace es bueno aunque realmente sea malo. ¿Sí? Ese es el relativismo al que me refiero. Aparte de ello, hay una tremenda deshumanización debido a las tecnologías, debido a las redes sociales. Y no porque las redes sociales sean malas. Incluso este sermón se va a subir en las redes sociales. No es que sean malas. La tecnología no es mala. Es una bendición. El uso de las redes sociales también es una bendición, pero ha llevado a nuestra sociedad el abuso, el consumo excesivo de esta tecnología ha llevado a muchas personas a una sociedad muy polarizada. Sí, bien distante, llena de odio, de ciberbullying, de aislamiento, gente que no se mueve porque está presente, está en mundos virtuales, teniendo, hermanos, relaciones virtuales, conviviendo de manera virtual. Y esto hace la deshumanización y es a lo que yo veo o estoy llamando en esta tarde como esa oscuridad. Adicional, está la crisis de identidad, esa confusión espiritual cuando vemos esa búsqueda desenfrenada de identidad, esa búsqueda desenfrenada de propósito y sobre todo, hermano, en la sociedad joven, en la población o en las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque ha habido un tremendo aumento en ideologías que promueven valores contrarios a la palabra de Dios y esto es oscuridad. Sí, esta es la oscuridad, vivir solamente el yo, el egocentrismo. También vemos la indiferencia hacia Dios, hacia la persecución del cristianismo. ¿Qué sucede? Todo lo que es la secularización ha motivado o ha hecho a que muchas sociedades sean indiferentes hacia Dios. Inclusive están contra de Dios o piensan que no hay Dios. Y si dicen no hay Dios, por consiguiente no hay pecado. Creen ellos. Y si no hay pecado, por consiguiente no hay infierno. Vivamos la vida como querramos. Y es ahí donde viene la tremenda oscuridad, donde vienen, hermanos, situaciones contrarias. Esta oscuridad que cubre a las naciones, que cubre, hermano, a todas las personas, las aleja de Dios, quien es la verdadera luz. Entonces, el pecado, la inmoralidad, el alejamiento de Dios ha cubierto a este mundo en una profunda oscuridad. Por eso es que Dios nos llama y dice ahí que somos llamados cada uno de nosotros a hacer luz, pero no con una luz propia, insisto, y lo estaré repitiendo más adelante, dependiendo de la luz que emana de la fuente inagotable de vida que es Cristo Jesús. Entonces, le mencioné lo que Einstein dijo, que, hermano, la oscuridad es la ausencia de la luz. Cuando no hablamos, cuando tú y yo, cada uno de nosotros, no tomamos el ejemplo, no adoptamos la identidad del cristiano de ser luz, de reflejar la luz de Cristo, hay oscuridad. Puede haber casas con oscuridad por, hermano, muchas situaciones adversas. Puede haber lugares, colonias, países, naciones, hermano, que viven en oscuridad justamente porque el cristianismo, las personas que hemos sido llamados a hacer luz, no estamos adoptando y manifestando la identidad a la que somos llamados. El nazareno ahí, hermano, sentado al pie del monte de Galilea, les dijo, ustedes son la luz del mundo.
aclarando antes, yo soy la luz del mundo, entonces yo estoy en ustedes. ¿Qué no Pablo dijo en alguna ocasión? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y si nosotros no vivimos y es Cristo el que vive en nosotros, seremos luz. Podremos proyectar esa luz bendita que el Señor nos manda, hermano. Y la luz es, hermano, visible y es inconfundible. El texto que mencionamos de Mateo 5:14, que dimos lectura, la segunda parte, primero dijimos que dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero después de que Jesús les dice la identidad, cada uno de ustedes es la luz del mundo, les dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso nos lleva a pensar que la luz es visible, que la luz es inconfundible. Entonces, cuando Jesús toma esta metáfora diciendo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, está hablando de una colina, de una parte alta. Cuando una ciudad, cualquiera centro habitacional está en alto, es evidente, es visible. Nosotros como cristianos, como creyentes, no nos debemos de esconder. Somos visibles, somos una carta abierta para todos aquellos que nos ven, que tratan con nosotros, que nos escuchan en nuestras casas, ¿sí?, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros círculos cercanos e incluso en nuestros círculos lejanos. Incluso de manera virtual, porque a veces lo que yo publico en las redes sociales también refleja el nivel de oscuridad, voy a decir palabras técnicas, la cantidad de lúmenes, la cantidad de luz que hay en mí, o la falta de lúmenes, la oscuridad que hay en mí. Pero aquí el Señor dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y del mismo modo, nuestra vida cristiana debe de ser evidente. No podemos escondernos, no podemos camuflarnos, hermano. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando se instalan ciertas tecnologías en áreas verdes, a veces los dueños nos dicen, no quiero notar ese equipo ahí. ¿Y qué hace la gente? Lo pinta de color verde, lo disfraza de palmera. Cuando los soldados van a la guerra, adoptan y se ponen trajes especiales para que se confundan entre la maleza. Si van de caza, de la misma forma, se camuflan de tal manera que puedan perderse entre los demás. No así nosotros los cristianos. No somos llamados, hermano, a confundirnos entre el resto de las personas, de los no convertidos. Somos llamados, hermano, como a ser como una ciudad sobre un monte, que los demás nos vean. ¿Qué pasa? Daniel, el profeta, cuando estuvo en Babilonia, salió un edicto de parte del rey, que al toque del tamboril, al sonido de la trompeta, todos se doblaran y adoraran la imagen que él había levantado, el ídolo que él había levantado. Y él no lo hizo junto con otros jóvenes hebreos. Fue muy notorio. Todos, dice, tan, 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 suenan los tamboriles. Bueno, no creo que suenen así, pero sonaron los tamboriles. Suenan las trompetas y todos, no sé cuánta multitud había ahí, pero todos se agacharon. Vea esa escena en su mente. Todos, postrados. Y por ahí 3 1/4, no, se notaron. Fue muy evidente que ellos no lo hicieron y usted sabe la historia. Los jóvenes, hermano, fueron lanzados a un horno de fuego. También decían, no oren. ¿En qué podemos hacer? Es que nadie debe orar más que al rey de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Él oraba al Dios de los cielos, al Dios al que nosotros también adoramos. Fue muy evidente que lo lanzaron, como ya le mencioné en otras ocasiones, creo, al pozo de los leones, así lo dice la palabra del Señor. Fue muy evidente, se distinguió entre los demás. Y así debe de ser nuestra vida. Somos llamados, cada uno de nosotros, esa es nuestra identidad, a ser luz. Esa es nuestra identidad. Cada uno de nosotros somos luz. Y si no somos luz, es porque Cristo no está en nosotros. Para que nosotros seamos luz, es necesario que aceptemos a Cristo como Salvador. Como le mencioné, la luna no brilla por sí misma. Radia, hermano, la luz del sol.
Nosotros de nuestra propia cuenta no podemos alcanzar la salvación, no somos autosuficientes o no nos podemos autosalvar. No, no es así. Tenemos que venir a Cristo Jesús, aceptarle como Rey, como Salvador, como Señor, entregarle completamente nuestra vida y comenzar a vivir de acuerdo a Él nos lo marca en su palabra, y es entonces cuando nuestros fotones espirituales, cuando la luz comenzará, hermano, a brotar, a radiar a todos los que están presentes, porque somos llamados a ser luz. Muy bien, gloria sea a Dios. Pero cuando somos llamados a hacer luz, tenemos una responsabilidad, que es el segundo punto de este mensaje, la responsabilidad de brillar. Dice Mateo 5, pero el versículo 15, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y de las ideas. Jesús, mirándolos, vosotros sois la luz del mundo. Lo aclara, lo puntualiza, pero dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Si eres luz, tienes una misión, es lo que está diciendo Jesús. Encendí la luz, te salvé, te llamé, te rescaté del fango cenagoso, asenté tu pie sobre la roca, te hice sentar con los príncipes del pueblo, como decía el salmista, pero con una intención. Y es lo que estamos viendo ahí, el punto 2, la responsabilidad. No debemos ocultar nuestra luz, la luz que Él ha puesto, la salvación que Él nos ha dado, el cambio que ha afectado en nuestra vida, no lo debemos ocultar. Un almud, para aquellos que no lo saben, es un recipiente, o mejor dicho, era un recipiente que se utilizaba para medir los granos. Entonces, si se encendía una luz y le ponemos el recipiente encima, pues ahogaba esa luz. Si la luz estaba ya encendida y se pone ese recipiente encima, opaca la luminosidad e incluso puede ahogar la misma flama, la misma luz. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos una misión. Si hemos venido de otra nación y estamos aquí en México, Dios bendiga a mi hermana, y perdón que le insista, hermana, Dios tiene un propósito para usted aquí en México. Los que venimos de otros estados, Dios tiene un propósito para nosotros aquí en Quintana Roo, México. ¿Sí? De donde quiera que vengamos, si tú vienes de Yucatán, si tú vienes de Tabasco, si vienes de Veracruz, Dios tiene un propósito y te movió aquí. Viene a mi mente una historia de una pequeña. Dice la Biblia, no recuerdo el libro, es decir, mi pastor no estudia. Sí estudié, pero no me acuerdo de la cita, hermano. Pero dicen que el pueblo sirio salió a la guerra. Y cuando fue a la guerra, tomó cautiva a una niña, a una muchachita, y la hicieron esclava. Era esclava en la casa de un general llamado Naamán. Ese general, me imagino que su casa estaba llena de escudos, ¿no? Porque era poderoso, era grande. Pero ¿saben qué? Estaba leproso. Tenía lepra. La lepra es, hermano, una carne podrida. Creo que hasta apestaba. No importa cuán fuerte y cuán importante fuera, la lepra lo hacía ver, sentirse y apestar. Así es el pecado en la vida del hombre. Bueno, y esa niña que fue tomada cautiva por el ejército sirio y llevada como esclava, ahí, hermano, en la casa de Naamán, le dijo a la esposa de este hombre, si tu esposo supiera el profeta que hay en la tierra, no tendría lepra. ¿Por qué se los menciono? ¿Fue casualidad que la llevaran como esclava del pueblo hebreo hacia esa casa del capitán? No, había un propósito, una intención. Hubo un joven, ¿sí?, que era despreciado por sus hermanos. Tan es así que primero lo aventaron en un pozo. Y después, cuando pasaron otras personas que iban hacia el África, lo vendieron como esclavo. Y allá, hermano, halló gracia y después paz, que lo meten a la cárcel. Sí, porque lo vendieron como esclavo y en la casa donde estaba brilló y fue bien. Pero después, ¿qué sucede? Lo meten a la cárcel y en la cárcel brilló. Ahí en la cárcel brilló y brilló tanto que lo hicieron, hermano, responsable y cuidaba a la gente que estaba en la cárcel. Fue tanto su brillo que después se convirtió en el segundo de Faraón. ¿Qué le menciono? Mis hermanos no me quieren, me venden como esclavo, tengo que estar en la cárcel, pero todo eso tenía un propósito. ¿Qué? Brillar. ¿Sí? Y todo eso, ¿qué sucedió? Que este hombre llamado José, la Biblia nos lo narra en el libro del Génesis, pueden consultar su historia, es bastante motivante. Dice que cuando vio a sus hermanos los abrazó y lloró y les dijo, ustedes no me hicieron esto. No fueron ustedes los que me vendieron. No fue, aunque hayan tenido esa intención, Dios estaba tras ese motivo, tras esa razón, y me hizo el segundo de Faraón para que ustedes no se murieran de hambre. Había un motivo, una razón.
en el Antiguo Testamento. Me voy al Nuevo Testamento. Pablo y Silas predicando el evangelio allá en Filipos. ¿Qué pasa? No prediquen más el evangelio. Métanlos a la cárcel, la más profunda, hasta el final. Esa celda, hermano, húmeda, apestosa. Allá va Pablo y Silas. Ellos, hermano, cantaban y alababan al Señor, de tal manera que ese brillo, esa fe, hizo que las cadenas se rompieran, que las puertas se abrieran y el carcelero se asustara. Tan así que se quería quitar la vida. Pero Dios permitió que Pablo y Silas fueran azotados, golpeados y encarcelados para que el carcelero y toda su casa fuera salva. Le estoy diciendo, hermano, que hay propósitos. Dios tiene un propósito para usted, hermana, para usted, hermano, para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un propósito y si a veces padecemos, sufrimos, hay angustias o bendiciones, es porque Dios te ha colocado de manera estratégica en ese lugar para que brilles. Tienes responsabilidad de brillar, hermano. Ahí en el sitio de taxistas, tienes responsabilidad de brillar. En donde quiera que yo me desempeño, tengo responsabilidad de brillar. Si Cristo me salvó, si lo he aceptado como Salvador, sería, hermano, egoísta el quedarme con lo que de gracia he recibido. Si lo he recibido de gracia, esa salvación, tengo que compartir por gracia esa salvación a otros más. Esa es la responsabilidad. Por eso es que Jesús les dijo de esa manera: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. No se prende la lámpara y se tapa con una olla. No. ¿Por qué? Dice, sino se pone sobre un candelero para los que alumbren a su derredor. Tú y yo tenemos un propósito con los nuestros, con el entorno en el que estamos inmersos. Vamos a predicar. Vamos, hermano, a compartir. Necesitamos hacerlo. Acuérdese, esta serie de sermones del mes de febrero es Viviendo en el Reino. Hermano, y tenemos que compartir este reino a los demás. Somos llamados estratégicamente para que lo hagamos. En un mundo, hermano, donde los ataques hacia muchas naciones, sobre todo allá en Oriente, ¿qué es lo que hacen? Necesitamos llevar el evangelio. A donde hay pobreza necesitamos llevar el evangelio. Donde hay enfermedad necesitamos llevar el evangelio. Donde hay destrucción debemos de llevar el evangelio. A esto hemos sido llamados. Y es importante que lo hagamos. Por ahí en un momento leí que en un hospital de una ciudad se fue la luz. Pero le anticipo que había un pequeñito en una incubadora que estaba grave. Se fue la luz. Y ¡pum!, se prende la planta de emergencia. Los hospitales tienen planta de emergencia, pero falla la planta de emergencia. Y ese bebé necesitaba atención médica. Los que estaban asistiendo a ese bebé con la luz de su celular, como, bueno, mi celular está por ahí, encendieron su lamparita y con esa lamparita del celular, con esa luz del celular, pudieron atender a ese bebé. Y lo que para ellos fueron quizá horas interminables fue realmente breve en lo que llegaban y levantaban nuevamente la planta de emergencia. Pero esa pequeña luz del celular ayudó a que ese bebé se mantuviera con vida. Entonces, por pequeña que sea tu luz, hermano, hermana, eso es lo que quiero llevarte. Por pequeña que sea tu luz, tenemos la responsabilidad de brillar. No sabes tú si tu pequeña luz puede salvar la vida de alguien que quizá no conozcas. ¿Sí? Puede hacer que otra persona cambie su vida, que su forma, que su familia se integre, ¿sí? Que se aleje del vicio. Y es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Ya te dije, hermano, primero, somos llamados a ser luz. Somos llamados a aceptar a Cristo Jesús. Si hemos aceptado a Cristo, hermano, es porque tengo un propósito. Dios te halló, porque nosotros no hallamos a Dios. Dios nos halló. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos encontró. Y ahí donde nos encontró, nos salvó, nos transformó y ha puesto su luz en nosotros. Nosotros no venimos aquí a brillar por nuestra propia cuenta. Venimos, hermano, a vivir la experiencia transformadora del Evangelio. Y en esta experiencia transformadora del Evangelio, Dios lo hizo con un propósito. Es lo que estoy mencionando. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la intención? Y es la tercera parte y última de este mensaje. El propósito de la luz. El propósito de la luz es que se glorifique a Dios. Que glorifiquemos a Dios con lo que hacemos. Mateo 5:16 dice de la siguiente manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Lea conmigo la última parte. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Él te llamó a ser luz, si te dice que tiene la responsabilidad de compartirlo, no es para que la gente ponga los ojos en el pastor Gabriel González. No quiero que me vean. Yo quiero ser lo más invisible que se pueda.
que se vea Cristo en nosotros, que sea Dios en nosotros. Y como decía el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y es lo que buscamos. Si nosotros, hermano, cumplimos con esta responsabilidad, adoptamos verdaderamente nuestra identidad de ser luz y cumplimos con nuestra misión de no escondernos, sino de proclamar, de brillar, de lanzar esos fotones espirituales, Dios será glorificado. Dios será glorificado. Nuestra luz, hermanos, se ve en nuestras acciones. ¿Qué sucede? No es solamente suficiente con hablar de Cristo. No es suficiente nada más con llevar una torta al hospital general y una coca para los que están ahí esperando a sus enfermitos. No, eso es bueno. Hay que continuar, hay que hacerlo. Pero no es suficiente. Hay que hacer más. Hay que hacer más. Debemos vivir, hermano, como Dios nos invita a vivir. Es lo que necesitamos. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dijo Pablo a esa iglesia en Éfeso. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice, antes eras tiniebla, vino a ti la luz. ¿Sí? Vive como un hijo de luz. Manifiéstate como hijo de luz. ¿Por qué? Es importante, hay un poeta, Ralph Walden, un poeta norteamericano, que escribió, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. ¿Sí? Este escritor, filósofo americano, te lo vuelvo a decir, se llama Ralph Waldo Emerson. Dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Verbalmente puedo estar platicando con las personas, enviar correos, publicar en Face, pero la realidad, hermano, es lo que yo hago. Aparte de lo que digo, lo que yo hago. Y eso tiene una intención. Todo lo que yo haga glorificará a Dios, o como lamentablemente sucede en muchas ocasiones, Dios es criticado. Dios es pisoteado por nuestros malos actos. Dios es juzgado, hermano, por malos testimonios. Y es importante que comprendamos esto. Vivir el reino, como lo estamos mencionando ahorita, implica conocer nuestra identidad, que somos luz, saber nuestra misión, que tenemos que brillar, pero con un propósito. Buscamos que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Qué bueno sería que este auditorio se llenara al 100 y que, hermanos, ya no nos vamos a ver aquí en Oikos, sí en Oikos, pero en otro sitio porque ya no cabemos. Sí, con la ayuda de Dios así será. Pero antes que eso buscamos gente que viva feliz. Que vivan amándose los esposos, que haya esa paz en el hogar, que tengan esa tranquilidad, hermano, porque Dios está en sus casas y que los demás vean. De repente te pueden decir, oye, te veo muy tranquilo, muy feliz. Es que Cristo vive en mí. Oye, ¿qué sucede? Siempre estás muy tranquilo, muy sonriente, bien animado. Cristo vive en mí. El Señor está en mí. ¿Estás enfermo? Sí, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante. ¿Por qué? Cristo vive en mí. Es lo más importante. Y cuando sucede esto, exaltamos el nombre de nuestro Señor. Hermano, no buscamos un reconocimiento personal, como le mencioné, sino que Dios sea glorificado. Primera de Pedro 2:2 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice, para que cuando los vean, glorifiquen a Dios. Es lo que escribió Pablo en su epístola. Pedro, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo va a ser tu manera de vivir? Iluminando, dando la luz del Evangelio. Y dice aquí, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando lo hacemos, estamos glorificando a Dios. Hace ratito, hermano, me gustó mucho el programa que hicieron para alabar a Dios, los cantos muy motivantes, y yo me gocé. Bueno, siempre me gozo. Sí, y levantamos nuestras manos y un gloria a Dios, aleluya. Glorificamos a Dios con nuestras palabras, pero también con nuestros actos. Donde quiera que vayamos, hagámoslo con la ayuda del Señor. Es importante que sea de esta forma. Pedro mismo dijo que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, dice, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Correcto, qué bueno que lo sabe el texto. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos llama a su luz admirable para que su nombre sea glorificado. Somos escogidos para la alabanza de su gloria. Nuestra vida alaba a Dios. Nuestros actos alaban a Dios. Nuestro testimonio alaba a Dios. Y si no lo hace,
es porque no tenemos luz. Y si no tenemos luz, es porque Cristo no está en nuestro corazón. Yo te invito en esta tarde a que recapacitemos, a que pensemos cómo es nuestra vida. Toda persona que escucha del Evangelio es llamada a ser luz. ¿Cómo será luz? Teniendo a Cristo en su interior, habiendo aceptado a Cristo como Salvador. Si ya lo has hecho, esta luz tiene que brillar. Y cuando sucede de esa manera, el nombre de Dios es glorificado. Gloria sea a Dios para siempre. Somos llamados a ser luz. ¿Quieres exaltar a Dios? ¿Quieres bendecirle? ¿Quieres glorificar su nombre? Radia la luz del Evangelio. Radia la luz, hermano, de las buenas nuevas de salvación. ¿No puedes? Ven a Cristo Jesús. Acéptale como Señor, acéptale como Salvador y tu vida saldrá de las tinieblas, de la maldad, del pecado, a una luz verdadera, nítida, radiante, diáfana, que es el Evangelio. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Jesús nos ha llamado a hacer luz en la oscuridad porque el mundo necesita dirección, porque el mundo necesita verdad.